Hola guardianes de la cultura, bienvenidos a este nuevo video de este pequeño canal. Hace mucho que quiero hablar sobre este tema, ya que siento que no se le da la relevancia que se merece. Sobre todo en estos días en los que los códigos de moral y ética de la religión judeocristiana, la más completa y eficiente del planeta y pilar de la civilización occidental, está siendo tan criticada y hasta burlada. Lo que ignoran es que los valores cristianos actuales no son casi nada parecidos a los que llegaron al continente a finales del siglo XV. Si así fuera, la mayoría de ustedes ya habrían terminado en la hoguera, manga de pecadores. Pero ya en serio, lo que pocos saben es que la ética y los valores judeocristianos son entre todas las demás de la tierra probablemente los que más cambios y evolución tuvieron a lo largo del tiempo. Desde que Moisés introdujo los 10 mandamientos, pasando por la combinación de esto con la filosofía griega y el estoicismo romano, hasta desencadenar en el Nuevo Testamento escrito por los discípulos de Jesucristo de Nazaret a imagen de las enseñanzas de este mismo. ¿Por qué interesa saber todo esto? Pues porque estos valores no terminaron ahí, sino que continuaron evolucionando a lo largo del tiempo cada vez que la religión cristiana se cruzaba con otra. Y es que a medida que se expandía intentando inculcar sus valores a las otras culturas del mundo, estas tenían su propio código moral y ético, y mientras más antigua fuera la civilización, más férreos eran estos valores. Y todos ellos tuvieron al menos una cosa que enseñar para complementar los valores cristianos. Por supuesto que las Américas, hogar de 2 de las 5 cunas civilizatorias de la humanidad, no fueron la excepción. Los valores éticos y morales existentes en este continente fueron fundamentales para ayudar al cristianismo en su evolución y convertirlo en lo que es hoy en día. Sin mencionar, claro, la gran riqueza filosófica y espiritual que significó para los nativos la introducción del cristianismo. Pero ese no es un tema concerniente a este video, si quieren escuchar más al respecto vayan a verlo aquí. Lo que hablaremos en este video son los valores y ética preexistentes a la introducción cristiana. Y más concretamente en esta primera parte hablaremos de los valores y ética andina. Si les gusta la temática y quieren más videos sobre otras civilizaciones, ya me lo dejarán saber en los comentarios o me mandarán un mensaje a Instagram. O también podrían seguirme en TikTok, ya que ahí estoy empezando a subir los videos de este mismo canal, pero recortadas las partes que probablemente a ustedes más les interesan, para que puedan verlos y si lo desean también descargarlos con más facilidad. Ya sin más introducción, yo soy el Cacique y estos fueron los valores y enseñanzas que las civilizaciones prehispánicas aportaron a la occidental. Primera parte. Los valores andinos. No es casualidad que inicie esta serie con la moralidad andina, puesto que salvo puntuales diferencias era increíblemente similar a la occidental y particularmente a la que existía en los tiempos romanos. Esto se debe a que al igual que esta civilización también tuvo una larga línea evolutiva, desde el seno de civilizaciones antiguas como Carán, Chavi, Tiahuanaco, Chavín y muchas otras con su propio código de ético y moral que al final terminaron siendo parte del código moral incaico, nación desde la cual los cristianos apreciaron la cúspide de la civilización andina. El Inca Garcilaso de la Vega, en su obra Comentarios Reales de los Incas, publicada en 1609, dice lo siguiente: que los españoles encontraron a los indios del Perú tan reactivos a la fe católica que aquí se expandió más rápido que casi cualquier otro lugar del mundo. Sin embargo, 50 años antes, en la controversia de Valladolid, debate ideológico que enfrentó a Bartolomé de las Casas con Juan Quines de Sepúlveda, ambos sosteniendo que la evangelización de América era necesaria, pero el primero de ellos deslegitimizando la conquista, mientras que el segundo la fomentaba argumentando que solo España podía guiar a los pueblos. Sin embargo, Bartolomé mantenía que de todos los pueblos conquistados hasta el momento, había especialmente dos, los incas y los aztecas, que por su mayor grado de comprensión y pensamiento filosófico merecían ser soberanos de sus propios territorios. Incluso llegó a asegurar que por su avanzado grado de entendimiento de las escrituras, estas dos debían ser descendientes de las tribus de Israel y por ende debían ser tratadas con el máximo respeto. Décadas después, cuando el propio Inca Garcilaso publicó su crónica, se descubrió que hasta el propio Bartolomé subestimaba a los indígenas. El alto grado de entendimiento que los andinos tenían de la doctrina católica no se debía a que fueran descendientes de Israel, sino que ellos mismos tenían una religión que en su desarrollo habían llegado a conclusiones ideológicas muy similares. No voy a pasar en limpio todas las reflexiones que tuvo el Inca Garcilaso respecto al tema porque no terminaría más. Pero sí voy a darme la libertad de pasar algunas citas textuales tanto de él como de otros autores y después de hacer una reflexión personal. En el libro 1 de Comentarios Reales de los Incas, capítulo 21, titulado Las enseñanzas que el Inca dio a sus vasallos, dice lo siguiente: juntamente con enseñar a cultivar la tierra a sus vasallos, labrar las casas y sacar acequias y hacer las demás cosas necesarias para la vida humana, instruyó en la urbanidad, compañía y hermandad que unos a otros se debían de hacer conforme a la razón y la ley natural.
Les enseñó que entre ellos hubiese siempre perpetua paz y concordia, y no dejaran crecer nunca enojos y pasiones, que hiciesen con todo que la ley manda para ellos y para los demás. Mandó el Inca a los hombres que se respetasen los unos al otro, principalmente en mujeres e hijas, pues sabe el Inca que el vicio de la mujer vuelve bárbaro al hombre. Por tanto, mandó que los hombres tuvieran una sola mujer y que ésta fuera de su propia provincia para que no se confundieran los linajes, y que ambos dos pudieran casarse a partir de su cuarto ciclo vital, para así poder fundar sus propias familias, gobernar sus propios hogares y trabajar juntos sus propias haciendas. Nombró curacas en función del mérito que mostrasen y les ordenó cuidar de los vasallos como padres a los hijos, y a los vasallos les ordenó obedecer al curaca como hijos a los padres. Esto es más o menos la primera mitad del capítulo. En el resto del escrito el autor se dedica exclusivamente a comentar acerca de la religión. Es evidente que tiene problemas en separar la doctrina moral de la doctrina religiosa, y en realidad eso es lógico, ya que el Incairo se trataba de una teocracia, lo que significa que la mayoría de los aspectos en la vida del ciudadano, sin importar su clase social, giraba en torno a la religión, y el código ético y los valores morales no solo que no estaban exentos de estas reglas, sino que eran una parte fundamental de la misma. En el caso del Tahuantinsuyo, la religión oficial era el culto al sol. Garcilaso, en el capítulo 1 de su segundo libro, titulado Idolatría en la Segunda Edad y su origen, lo resume de mejor manera. Del primer Inca Manco Cápac hemos dicho ya quién fue, de dónde vino y cómo dio origen a su imperio, dando reducción a aquellos indios sus primeros vasallos. De cómo les enseñó a sembrar, criar y hacer sus casas y pueblos y demás cosas necesarias para el sustento de la vida natural. También de su esposa, la Coya Mamaocliohuaco, quien enseñó a las indias a hilar, tejer, criar a los hijos y a servir a sus maridos con amor y regalo, y todo lo demás que una buena mujer debe hacer en el hogar. Asimismo, dijimos que les enseñaron la ley natural, enseñándoles leyes y preceptos para la vida moral en provecho común, para que no se ofendiesen ni en sus honras ni en sus haciendas. Para ello les enseñaron su idolatría y les ordenaron que adorasen por principal diosa al sol por su hermosura y esplendor, y también por todos los beneficios que éste le daba, como para hacer crecer las cosechas y curar sus enfermedades. Y además que como último beneficio les había enviado a sus propios hijos para que les gobernaran. Los indios, convencidos por las razones del Inca y mucho más por los beneficios que éste les había hecho, desengañando a su propia vista, recibieron al sol por su dios y a sus reyes como a sus hijos. Y así entonces los adoraron por divinos y después a todos sus descendientes con mucha mayor veneración interior y exterior de la que los gentiles antiguos griegos y romanos adoraban a Júpiter, Venus o Marte. Seguramente en esta parte el autor no se animó a decir que los incas adoraban a sus dioses con más veneración de lo que ellos adoraban el suyo, aunque al menos desde mi interpretación eso es lo que dejó de decir entre líneas. Con estos valores como base, de los cuales hablaré más a detalle en unos momentos, el autor hace una reflexión aún más profunda, esta vez citando a otros dos autores diferentes, particularmente la Crónica de Marcación del Perú de Pedro Cieza de León y el Estudio Repúblicas de las Indias Occidentales del padre Fray Jerónimo Román. El uno siendo el primer autor en realizar un estudio especializado sobre las costumbres andinas y los cambios que devinieron durante y después de la conquista. Y el otro un intelectual franciscano, quien se dedicó a estudiar las religiones indígenas y desarrollar métodos de adoctrinamiento que fueran más amigables y menos agresivos. Respaldándose en estos dos autores y tomando tanto los puntos en común como los puntos en contra, es que el Inca Garcilaso de la Vega desarrolla el capítulo 2 de su libro 2. Y cachen porque es una locura, el título es Rastrearon los incas al verdadero Dios nuestro Señor. Con este no hay chance, no hay forma de que yo pueda cortar el capítulo sin que quede incompleto, así que voy a proceder a sintetizarlo en mis propias palabras. El autor básicamente argumentaba que la religión andina era una versión casi correcta de la Santísima Trinidad. Bajo esta teoría, los incas habrían estado involuntariamente imponiendo la adoración al dios cristiano desde antes de la llegada de los cristianos al territorio. Solo que por otro nombre, Pachacamac, cuyo nombre se traduce como aquel que da vida al universo. En la cosmovisión andina, los dioses principales eran dos, el visible y el invisible, siendo el primero el dios solar Inti, a quien veneraban con agradecimiento y esperanza, teniéndolo en el cielo por sobre todos los demás seres. Y el segundo, el dios invisible Pachacamac, a quienes veneraban con temor y con fe, a quienes según decían todos los seres los llevaban y presten atención en sus corazones. El primero de estos dotando a los seres del sustento y salud necesarias para una vida plena en cuerpo. Y el segundo dotando sus ánimas de su esencia, dándoles a los seres la capacidad de sentir y tener una vida plena en alma. Entre medio de estos dos estaría el Inca como mayor exponente entre los hombres, siendo el factor intelectual, dotando a su pueblo de la disciplina mental necesaria para conseguir un justo equilibrio entre cuerpo y corazón, y la obligatoria capacidad de poder gobernarse a sí mismos mediante la ética y la moral, para que cada hombre y mujer sepa razonar sus acciones, no dejándose llevar por los apetitos del cuerpo o las pasiones del corazón. Ahora, ustedes se preguntarán finalmente cuál era esta doctrina moral.
Bueno, el que más al detalle habla de este aspecto me siento seguro al decir que se trataba de Huamampoma de Ayala. Pero al citar a este autor tengo un pequeño problema. Es una banda, no en el sentido de cantidad de lectura, eso me encanta, sino en la cuestión de detalles. Que los capítulos sean exageradamente largos no es el problema es que en ellos haya paréntesis que te mandan primero a leer otros capítulos de la obra donde explican temas puntuales para después volver con ese hito a leer el capítulo que ya estabas leyendo. Seguramente el autor lo hizo así para que su material fuera más ordenado y didáctico, pero a mí me mareó muchísimo. Claro, la culpa es mía, no debería tratar de leer un material antiguo en un medio digital. Pronto voy a tener este libro en físico, pero al menos por hoy discúlpenme por obviar parte de este material. Por esta ocasión permítanme citar a una síntesis hecha por la agencia peruana Machu Picchu Terra, a quienes le tiro una pequeñísima publicidad gratuita porque me gustó lo que hicieron. Publicitar sus viajes mediante una página que también se dedicaba a dar información de la sociedad inca. El escrito dice así, que la población del Tahuantinsuyo basó su conducta y sus códigos de convivencia en las decisiones del Estado, el cual gobernaba con autoridad pero también con benevolencia. No hay cuentas claras acerca de quién fue el que redactó el código moral como los españoles lo conocieron, pero sí que sus pautas originales fueron dadas por Manco Cápac, el primero de los incas allá por el siglo XII. Sin embargo, al igual que con los valores cristianos, estos tomaron como referencia valores de naciones preexistentes como Wari o Tiahuanaco, quienes a su vez los habían desarrollado tomando como referencia a otros de naciones aún más antiguas, por lo que podemos asociar los primeros patrones de conducta particularmente andinos con el surgimiento de sus primeros poblados agrícolas, allá por el 8000 a.C., y desde entonces tuvieron una larga trascendencia evolutiva hasta llegar hasta el código que estoy a punto de redactarles. El código moral constaba de 9 pautas, 3 prohibiciones y 6 obligaciones. Las 3 prohibiciones, que además eran las 3 ordenanzas principales para asegurar una buena convivencia, fueron: Amasúa, no seas ladrón; Amaliulia, no seas mentiroso; y Amaquilia, no seas ocioso. Valores orientados a forjar gente honesta y trabajadora. Por debajo, las 6 obligaciones u ordenanzas secundarias dedicadas a garantizar una correcta y sana convivencia entre los civiles. Estas fueron: Amamap, sé honesto; Amakeli, sé limpio; Amaopa, sé vivaz; Amayuncu, sé digno; Amasipic, respeta la vida; y Amamacla, sé generoso. Claro que las traducciones no son 100% fidedignas, deben recordar que la filosofía detrás del quechua es diferente de la que existe detrás del latín. Con esto me refiero a que en cortas frases se pueden transmitir varias cosas, tanto desde un lado intelectual como espiritual. Pero no nos meteremos en eso ahora. Este código ético gira en torno a los 3 valores fundamentales de las sociedades andinas: Yachay, el saber; Munay, el amor; y Yancay, el trabajo. Sigla que responde claramente a la trilogía de cuerpo, corazón y mente que vimos antes. Por supuesto que existía todo un paquete de leyes terciarias que iban desde procurar la paz en espacios públicos hasta inclusive la protección ecológica. Algunas de ellas sorprendieron tanto a los españoles por su nivel de pragmatismo, que no solo las conservaron durante el virreinato del Perú, sino que las transfirieron a otras partes del Imperio Español. Violar cualquiera de las leyes acarreaba diferentes castigos según su grado de complejidad, como humillaciones públicas, restricciones de la libertad o la pena de muerte. Y aunque esta última no era común, ya que el Incairo valoraba mucho la vida de sus habitantes y su capacidad productiva, había al menos 4 crímenes capitales que podían castigarse con severas penas de muerte tanto para el individuo como para sus propios familiares. Asesinato. No estaba abierto a discusión, si matabas a otra persona eres ejecutado, a menos que fueras un militar actuando en defensa del país o un padre o una madre actuando en defensa de los hijos. En cualquier otro caso, la pena era definitiva. Además, si la víctima había sido asesinada con veneno o con fuego, se consideraba un máximo agravante y la pena se extendía también a todos los familiares cercanos del asesino, por considerar que el linaje era maligno. Adulterio. Muy a la mafia italiana, la infidelidad era un asunto imperdonable, ya que quien es capaz de traicionar vilmente a la persona que duerme a su lado es capaz de traicionar a cualquiera, demostrando una completa incapacidad de gobernarse a sí mismo, tanto en cuerpo como en corazón. Por ende, era una persona incivilizada e indigna de toda confianza. Si prestaron atención solo con lo que acabo de decir, ya se dieron cuenta que la infidelidad va en contra de varios de los valores morales incaicos, incluida una de las 3 prohibiciones. El castigo por este delito no era necesariamente la muerte, sino que los cónyuges infieles eran desnudados y arrastrados hasta la plaza pública. Una vez ahí, tanto varón como mujer, indistintamente del género, eran apalizados por la comunidad. Si los infieles morían durante esta paliza, no se lo consideraba asesinato, ya que se entendía que Pachacamac había abandonado el ánima del cuerpo por sentirse desagradado por su conducta. Además, era un acto de los padres protegiendo a los niños de aprender estas malas costumbres. Y en caso de que los apalizados sobrevivieran, estos dependían de que la comunidad los volviera a acoger. En caso contrario, los hombres podían volverse yanaconas, las mujeres podían volverse pampa y runas, o ambos podían ser exiliados de las tierras imperiales. Si desean aprender más de estos conceptos, pueden ir a verlos a este video. Homosexualidad.
No me voy a extender mucho, pero con solo nombrarla como un delito ya me estoy arriesgando. Solo voy a mencionar que el trato que recibían hombres y mujeres por este delito era completamente diferente. De hecho, es el único crimen inca en que varones y mujeres sufren un trato desigual. Mientras que las mujeres eran aclamadas por esto y eran las únicas féminas a las que se les permitía formar parte del ejército, los varones sufrían un trato diferente. En cambio, los hombres eran llamados Warminchu, un desafortunado comentario que significa esto. En cambio, los hombres sufrían el mismo castigo del puesto anterior con una diferencia. Estos, aunque sobrevivían a la paliza, igualmente eran alejados de un acantilado para asegurarse que murieran. Sin embargo, si aún no te habían descubierto, tenías la posibilidad de escapar al norte, hacia el Chinchaysuyo, donde las leyes contra la homosexualidad masculina eran mucho más tolerantes. De hecho, durante el mandato de Atahualpa, muchos de esos incluso empezaron a ser vistos con respeto y se los entrenaba para que fueran guardaespaldas de las mujeres nobles. Abuso sexual. No me voy a extender mucho con este tampoco, ya que al igual que con el anterior, YouTube me puede fusilar. Solo diré que los incas entendían bien el irreparable daño mental y espiritual que un abuso puede llegar a ocasionar a una persona. Es por eso que fueres hombre o fueres mujer, cometer este crimen te otorgaba la pena máxima. Ser ejecutado por mutilamiento y que la condena se extienda también a los familiares cercanos. Y según que tan grave haya sido el acto, podía ser aún más grave la condena, prohibiéndose que se le reciba los ritos fúnebres, siendo el cuerpo arrojado al río, incinerado o dado de comer a los animales. Subversión. Ya sea que venga de manos civiles o militares, se conoce como subversión a la acción de intentar destruir el sistema establecido para intentar imponer uno nuevo. Y en la enorme mayoría de los casos históricos, esto siempre fue por la fuerza de las armas. En términos más sencillos, el crimen más grave en el Incairo era el mismo que en la mayoría de los países actuales y antiguos, levantarse en armas contra el gobierno. En este caso, el Inca consideraba que las 9 doctrinas habían sido violadas todas al mismo tiempo. Sin embargo, vuelvo repito, la vida humana era apreciada en el Tahuantinsuyo, por lo que primero que se hacía era enviar un embajador militar a que intentara negociar con los insurrectos. En esta el pueblo entero era reducido a mitimaes y serían exportados a otra parte del imperio para que no vuelvan a causar problemas. Esta era la alternativa para que el Estado Inca no les declarara la guerra total, pero si se rehusaban y se mantenían en pie de guerra, sin embargo, es justo decir que en el Incairo no solo se castigaba con severidad a quienes incumplían las leyes, sino que también se premiaba generosamente a quienes las cumplían de sobremanera, ya sea destacándose en campañas militares o desarrollando altas capacidades en diversos ámbitos que luego ponían al servicio del Estado. Esto podía premiarse con lujos materiales o con elevaciones del estatus social, volviéndose un jerarca militar o incluso un gobernador de la provincia que perteneciera. Esto motivaba que todos los integrantes de la comunidad buscaran destacarse, lo que complementaba aún más en el funcionamiento de una sociedad disciplinada. Sin embargo, la enorme mayoría de estos valores desaparecieron durante y después de la conquista. No necesariamente porque los cristianos fueran malos, sino que los que llegaron al continente a llevar a cabo la conquista, muchos de ellos no eran de la mejor calaña. Y cuando descubrieron la buena conducta de la gente de los Andes, solamente vieron una buena oportunidad para explotarlos. Sin embargo, gracias al trabajo tanto de los cronistas como el de los frailes franciscanos, que se tomaron mucho tiempo para registrar todos estos datos, y sin mencionar a la gente de los Andes que lo siguió transmitiendo oralmente de generación en generación, es que el código ético y los valores morales del incanato no se perdieron por completo y continúan siendo vigentes en varias comunidades andinas. Y qué digo solo en las comunidades andinas, eso es mentira. Quien les habla vive en Mar del Plata, una ciudad de la costa atlántica muy lejos del Cusco, y aún así yo mismo he empezado a regir mi vida y mis actitudes en base a estos 9 valores tradicionales. Decisión que en conjunto con otros hábitos me cambió por completo la vida y el cual recomiendo mucho. Y por último, antes de retirarme, les voy a dejar una simple anécdota acompañada de una reflexión. No propia, sino de alguien que cometió el mismo error 2 veces. Seguro todos saben que la persona que más ayudó a los españoles a conquistar el Tahuantinsuyo fue un joven inca de nombre Manco Cápac, querido por algunos, odiado por casi todos y visto por lástima por los que quedan. Y es que cuando los españoles llegaron, Manco se alió con ellos para vencer a los atahualpistas, y de hecho los venció, pero luego estos mostraron su verdadera cara. Como dije antes, estos no eran la mejor calaña de cristianos, y con la protección del inca Manco Cápac, robaron, asesinaron, violaron y básicamente incumplieron todas las normas del imperio en muy poco tiempo, causando un gran malestar social. De hecho, al propio Manco Inca en un momento lo encerraron, le orinaron encima y a su vista abusaron de su mujer. Cuando al final juntó coraje para intentar rebelarse y echarlos del territorio, ya era muy tarde. No solo no los pudo echar, sino que terminaría siendo asesinado de una puñalada por la espalda, dejando esta despechada frase a su hijo antes de morir. Sin embargo, aquí yo les dejo mi propia reflexión. Sigan este código moral y conviértanse en buenas personas. Conviértanse en un ejemplo de rectitud y benevolencia para todos los que tengan alrededor. Pero no se olviden ni por un minuto que allá afuera siempre va a seguir existiendo la gente mala. Y cuando uno de ellos quiera venir a hacerles daño a ustedes o a sus semejantes, no va a haber tiempo para dudar. Al igual que el Inca, sigan con rectitud el código moral, pero no duden en castigar a quien no lo haga.
Después de todo, la única forma eficiente de neutralizar a un hombre malo y peligroso es con un hombre bueno que sea más peligroso todavía. Y bueno amigos, eso es todo por hoy. No olviden dar like si el video les gustó, comenten qué les ha parecido, suscríbanse para estar al pendiente de más contenido así, compártanlo para que el conocimiento pueda llegar a más personas. No olviden tampoco seguirme en Instagram para poder estar en contacto directo conmigo o en TikTok para poder tener a disposición versiones recortadas de sus videos favoritos. Y recuerden, aquel que no sepa de dónde viene, poca idea tendrá de dónde pretende llegar. Cuídense mucho. Sarita, ¿qué están diciendo? Los indios ya no pelearán más.